Buenos días, soy el profesor Alejandro López. El día de hoy vamos a comenzar con el cierre del tema anterior. En el análisis de hechos y procesos históricos, el tiempo es un factor central. En historia se hace referencia a dos tipos de tiempos, el tiempo cronológico y el tiempo histórico. El tiempo cronológico se refiere a la medición del tiempo secuencial, es decir, al transcurso de un momento a otro, días, meses, años, lustros, décadas, siglos o milenios. El tiempo histórico implica distintas nociones y conceptos que sirven para ubicar y explicar tanto los procesos históricos como el desarrollo general de la historia de la humanidad y los rasgos que adquiere cada uno de los periodos que se han identificado en él. También hablamos de la duración de los hechos o procesos, los cuales pueden ser de corta, mediana o larga duración. Hay hechos históricos que duran unas horas, pero también hay procesos históricos que duran décadas e incluso siglos. El tema del día de hoy se llama el conocimiento histórico en un país colonizado. El aprendizaje esperado es el de reflexionar sobre la relación entre la historia nacional y la historia mundial y analizar las razones por las que la historia de Occidente es también parte de nuestra historia. Y vamos a comenzar con el subtema colonización e historia. El arribo de europeos a América produjo que los procesos históricos de dos regiones, hasta ese momento sin contacto, confluyeran. Con esto comienza una nueva época en la historia de la humanidad. La visión sobre el mundo cambió y a partir de ese momento se puede hablar de una historia mundial. Si pensamos en lo que hoy es México, el contacto, la conquista y la colonización que se experimentaron en la primera parte del siglo XVI modificaron el proceso histórico en curso e instauraron otro. Como resultado de los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI, inició un proceso de integración mundial, el cual se puede decir que representó el primer proceso de globalización, ya que permitió, como hemos mencionado, que se establecieran las relaciones entre las distintas regiones del mundo. Inició también un proceso de colonización por parte de las naciones europeas en regiones de América, África y Asia, aunque en cada región y dependiendo del país, con características distintas. Colonialismo o colonización son términos muy amplios, pero los podemos definir como cualquier forma de dominio político, económico o cultural de una región o país por otra nación, en cualquier época de la historia de la humanidad. La colonización a la que nos estamos refiriendo en este momento, en términos generales, consistió en el envío de población europea a los nuevos territorios, la explotación de recursos naturales, el establecimiento de formas de organización política, económica y social, copiadas de Europa, la imposición cultural y religiosa, así como la explotación, el exterminio y la esclavitud de la población originaria. Se estableció un control de los países colonizados por parte de los países colonizadores, denominados metrópolis. Han existido varios tipos de colonización, dependiendo de la manera en que se ejerce su control político y económico desde las metrópolis. Estos son los tipos de colonización. 1. Colonias de administración directa. Número 2. Factorías. 3. Compañías privilegiadas. 4. Protectorado. Y 5. Dominio. Los procesos de colonización intensificaron el intercambio mundial de productos y de especies, tanto vegetales como animales, que vieron extendido su uso en otras partes del mundo. El comercio europeo se basó en la explotación de las riquezas de las regiones dominadas. La plata y el oro se convirtieron en un estimulante poderoso para el comercio internacional y las manufacturas, lo cual fortaleció el poder de la burguesía e influyó en forma decisiva en el desarrollo del sistema monetario europeo y en la relación del trabajo asalariado, pero también provocó un alza de precios y una devaluación de las monedas. Los intercambios comerciales internacionales del periodo que estamos analizando no se reducían solo a productos, comprendían incluso a los propios seres humanos. Se realizaban dos intensos tráficos de esclavos procedentes de África, uno por parte de los árabes, que surtían de esclavos a los países del Islam,
y el otro era parte de los europeos, como portugueses, franceses, ingleses y holandeses, que traían esclavos a América. Para los pueblos colonizados, el proceso de colonización significó la imposición de una civilización distinta, una visión del mundo, una religión y unas costumbres e ideologías distintas, un proceso de mestizaje cultural que se impuso, incluso con la resistencia de la población, y dotó de rasgos particulares a la nueva cultura que fue producto de este mestizaje. En este proceso, generalmente, la historia y los acontecimientos que sucedieron en los países colonizados son articulados desde el punto de vista del país conquistador. Los colonizadores escribieron la historia con sus propias reglas y conocimientos, resaltando los procesos históricos que explican el desarrollo de México como país y cultura. Los colonizadores consideran que nuestra historia nacional está relacionada con la historia mundial y que al ser producto de este intercambio, de esta interrelación, forma parte de la historia de Occidente. Este tema, colonización e historia, yo creo que define grandes rasgos de la historia de México. Somos un país en el que se ejerció una administración directa, un dominio también de estos territorios, una colonización, y entendemos entonces el porqué de este mestizaje cultural que el día de hoy prevalece, este intercambio de productos, de mercancías, igualmente de costumbres, pues le dieron paso a un rostro diferente en el concierto de las naciones. México es un país pluricultural, México es un país diverso, con una serie de características muy peculiares en todo el territorio nacional, con un mestizaje racial muy pronunciado y también muy enriquecido, con los diferentes contactos que se tuvieron desde diferentes partes del mundo, desde África, Asia, el propio continente, Europa, fueron conformando un país con una amplia diversidad, con una amplia y peculiar forma de ser. Este tema sitúa a los historiadores frente al destino, frente a las propias características del país. Este es el tema que nos ocupa el día de hoy, el conocimiento histórico de un país colonizado, de un país como el nuestro y el que hemos explicado. La tarea para esta semana va a consistir en elaborar una síntesis ejecutiva, un resumen que dé cuenta de las ideas principales de esta explicación. En una cuartilla, en una hoja, en 28 o 30 renglones, vamos a describir, a redactar un resumen, una síntesis de lo más importante y destacado de este tema. Es todo por mi parte, les deseo una excelente semana, saludos para ustedes y para sus familias, que estén muy bien y nos estamos comunicando por este medio. Que Dios los bendiga y hasta luego.